Durante años ha permanecido oculto en palacios, pasillos del Kremlin y búnkeres ultrasecretos, casi siempre fuera de la vista. Salvo por algunas apariciones públicas con seguridad, Vladimir Putin había logrado protegerse del dolor que la guerra en Ucrania causó a su país, pero eso ya cambió. Putin finalmente lo siente, ya que Rusia se desmorona desde dentro y él no puede detenerlo. Y la razón por la que Putin lo está sintiendo es porque la guerra que él inició ha golpeado duramente a Rusia, en el único lugar que le importa, el bolsillo. Según Euromaidan Press, el PIB de Rusia creció solo 1% en 2025. Para algunos eso puede parecer aceptable, ya que sigue creciendo, ¿no? Sin embargo, ese 1% viene después del 2024, cuando el PIB de Rusia creció un 4.3%, y de 2023, cuando creció un 4.1%. Y para empeorar las cosas, el Fondo Monetario Internacional, o FMI, ha pronosticado que el crecimiento del PIB de Rusia probablemente alcanzará un máximo de 0.8% para 2026, lo cual en realidad es una disminución respecto a su estimación previa de un crecimiento del 1%. Estas cifras muestran que la economía rusa se estanca y pronto colapsará. Graciosamente, Putin ha intentado restarle importancia a todo lo que está sucediendo, según el presidente de Rusia. El colapso del PIB no es ninguna sorpresa. Putin afirma que todo fue intencional para frenar la inflación, lo cual es ridículo y analizaremos más adelante en el video. Lo que Putin no le está diciendo a nadie es que los problemas en prácticamente todos los sectores económicos de Rusia se están combinando para provocar la caída del PIB. Putin poco puede hacer para frenar esta búsqueda de dinero, salvo detener la guerra. Putin no tomará esa decisión, lo que implica que seguirá liderando Rusia mientras ve cómo su país arde. Hay un montón de factores que influyen en lo que Rusia está experimentando en este momento, pero el que le ha dado un golpe directo a Putin es que todo el sistema bancario de Rusia está en crisis. Euromaidan Press informa que el Centro de Análisis Macroeconómico y Pronósticos, a corto plazo, un grupo de expertos ruso vinculado al Kremlin, publicó un informe en enero. Todo esto es pesimismo y malas noticias para Putin. Según el informe, la infraestructura bancaria de Rusia ya puede clasificarse formalmente como en crisis sistémica. Esto significa que los bancos rusos tienen más del 10% de sus activos como problemáticos. Los activos problemáticos son aquellos que están en los libros del banco y que tienen problemas tan graves que es poco probable que el banco recupere algo de ellos. Por ejemplo, los bancos invierten en pequeñas y medianas empresas a través de préstamos y otros instrumentos financieros. En este momento, como señala La Nueva Voz de Ucrania, el 19% de todas las pequeñas y medianas empresas de Rusia están clasificadas como activos problemáticos. Los bancos no pueden abandonar estos activos porque tienen dinero invertido. Si se retiran, no recuperan su inversión. Otros sectores también enfrentan problemas. El 6.1% de los préstamos minoristas en Rusia, unos 2.3 billones de rublos, aproximadamente 30.1 mil millones de dólares, están clasificados como problemáticos. Lo mismo ocurre con el 11.2% de los préstamos corporativos otorgados por los bancos rusos. Eso equivale a 10.4 billones de rublos o 136.3 mil millones de dólares en inversiones. Eso podría desaparecer para los bancos rusos si todos estos préstamos incumplen. El informe del Centro de Análisis Macroeconómico y Pronósticos a corto plazo contiene varias otras revelaciones. Dice lo siguiente: hay alto riesgo de fuga de depositantes si la situación en Rusia empeora. Se quedarán con nosotros hasta tarde. En el video descubrirás por qué ocurre la fuga de depositantes. Los deudores huyen y dejan a sus acreedores atrás. Esto sucede en todos los bancos, pero cuando el 10% de los deudores en Rusia son alto riesgo de fuga, Putin enfrenta una crisis bancaria. El mismo informe también dice que la probabilidad de que Rusia entre en recesión para julio de 2026 es alta. Una recesión equivale a un crecimiento negativo del PIB. Ni siquiera uno de los centros económicos más importantes ligados al Kremlin en Rusia cree posible un crecimiento del 0.8% en 2026. Putin quiere resolver esto tan rápido que hasta podría enfermarse. El presidente de Rusia dice que estos problemas económicos son causados intencionalmente para que Rusia controle la inflación. Incluso señaló que la inflación bajará al 5.6% para finales de 2025, lo cual es efectivamente menor que el pico del 10.3% que, según Trading Economics, Rusia enfrentó en marzo de ese año. Sin embargo, como señala el Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, la tasa de inflación de Rusia volvió a subir al 6.4% interanual en enero de 2026. Putin repite que esto era de esperarse. El aumento del IVA en Rusia del 20% al 22% es el culpable esta vez.
y la inflación que se observa después es solo un repunte temporal que se corregirá pronto. No presten atención a que el aumento del IVA fue necesario porque Rusia gana mucho menos de un recurso importante que revelaremos pronto. Y no presten atención a el ISW reporta que la inflación de alimentos en Rusia fue de 25% antes y después del alza del IVA. El pueblo ruso solo debe saber que Putin controla todo. Confíen en su líder, no en sus ojos. Se les hace agua a la boca al ver el precio del repollo, pues comerán solo eso por meses. La versión de Putin es absurda, sobre todo considerando la crisis bancaria sistémica en Rusia. La única forma en que esto tendría sentido es si el plan de Putin es eliminar la banca en Rusia. Supongo que no habría inflación si ya no existen bancos ni dinero. Somos sarcásticos, pero es difícil creer que Putin haya causado intencionalmente el colapso del PIB ruso, cuando hay tantos factores fuera de su control detrás de esto y que seguirán empeorando. Uno de ellos, como suele pasar con la economía de Rusia, es el petróleo. ¿Adivina qué? Otro récord de ventas ruso ha sido roto, pero en la dirección equivocada. El 4 de febrero, United 44 Media informó que los ingresos fiscales de Rusia por petróleo y gas se desplomaron en un asombroso 50% en enero de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025. Rusia recibió 5.1 mil millones de dólares en impuestos al petróleo y gas, así que el dinero no se acabó. Sin embargo, esos 5.1 mil millones de dólares son el ingreso mensual más bajo de Rusia por petróleo y gas desde julio de 2020, en el pico de la pandemia de 19. Sobre el récord negativo, 5.1 mil millones de dólares representan solo el 2% del PIB de Rusia. Ese es un mínimo histórico durante toda la presidencia de Putin, lo que significa que los impuestos sobre el petróleo y el gas siempre habían aportado más del 2% del PIB de Rusia antes. United 24. Media presenta rápidamente varias cifras que muestran lo mal que está Rusia. En esta industria, el impuesto NDP a la extracción de minerales cayó casi 60% frente a enero de 2025, y los derechos de exportación bajaron 44%. El precio del petróleo ruso Urals bajó a $39 por barril en diciembre y 40 en enero, mucho menos que los $59 previstos en el plan presupuestario, informó el medio. Dice que Rusia también está vendiendo su crudo Urals con un descuento de $27 en comparación con el crudo Brent, y se está preparando para enviar aproximadamente un 30% menos de petróleo a la India en 2026, ya que la India enfrenta problemas de sanciones relacionados con sus compras de petróleo ruso. Presenciamos en tiempo real el colapso de una industria. Esto importa porque Rusia depende de los ingresos del petróleo y gas, igual que la guerra de Putin en Ucrania. Hay varias razones por las que Rusia no puede subsistir sin estos recursos. Según la Agencia Internacional de Energía, en 2021, los impuestos a las ventas de petróleo y gas representaron el 45% del presupuesto federal de Rusia, antes de que Putin iniciara la guerra en Ucrania. El Instituto de Estudios Energéticos de Oxford señala que este porcentaje es típico. Dice que la industria petrolera y gasífera de Rusia suele aportar entre el 30 y 50% del presupuesto federal. Si bajan las ventas de petróleo y gas, entra menos dinero al presupuesto federal, del que depende Putin para la guerra. El momento no podría ser peor para Putin. Además de esto, la disminución de los ingresos contribuye a la precaria situación financiera general de Rusia, así como también es la razón por la que Putin aumentó la tasa del IVA, que ahora afirma está provocando el aumento de la inflación. El presupuesto de Rusia no está precisamente saludable. El 4 de febrero UNN reportó que el déficit presupuestario de Rusia podría triplicarse para 2026 principalmente por la menor compra de petróleo ruso por India. Una fuente anónima cercana al Kremlin lo ha sugerido. Rusia podría generar un 18% menos de ingresos por petróleo y gas de lo que el gobierno anticipa, lo que llevaría a un déficit de entre el 3.5% y el 4.4% del PIB. ¿Recuerdas que en enero los ingresos energéticos fueron el 2% del PIB? Cuando el petróleo y el gas juegan un papel tan importante para mantener a flote la economía rusa, cualquier disminución, incluso si Rusia sigue ganando miles de millones por la venta de petróleo y gas, es significativa. Menos miles de millones de dólares al mes debilita el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania y hace que el pueblo ruso sienta el dolor de la guerra de Putin. Y de alguna manera, incluso en medio de todo este pesimismo para Rusia, parece que las cosas solo van a empeorar. Pero antes de profundizar en eso, este es un recordatorio rápido de que estás viendo el show militar. Suscríbete y sé de los primeros en ver estos videos al publicarse. Ya discutimos el recorte en la previsión de crecimiento del PIB de Rusia por el FMI.
que según la Fundación para la Defensa de las Democracias, está ligado a las sanciones de Estados Unidos. Y Putin enfrentará pronto aún más dolor en ese aspecto. Pero antes de llegar a eso, hay muchas otras señales de que Rusia apenas está en la parte mala de una situación que va de mal en peor en este momento. Tomemos la industria rusa como ejemplo. Euromaidan Press describe la capacidad productiva de Rusia como atrapada, y es muy preciso. Putin no previó al transformar la economía rusa en una dependiente del sector de defensa en auge. El auge en defensa provocó caídas en casi todos los sectores, ya que absorbió tanta mano de obra en Rusia que paralizó otras industrias. No está directamente relacionado con los intentos de Putin de destruir Ucrania. Según el director de NPN Holdings, empresa manufacturera rusa, dijo a Paskov, una radio regional, que revivir la industria rusa ahora parece imposible. No hay mercado, créditos ni capacidad para comprar equipo avanzado. Incluso China, líder industrial, no vende equipo estadounidense para trabajar metales. Igor Savitsky concedió, agregando, todo es por las sanciones. Savitsky tiene razón sobre el estado de la manufactura rusa. China y las sanciones son factores que han contribuido a lo que se ha convertido en una mala época para la actividad manufacturera de Rusia. El 29 de diciembre, el Moscow Times reportó que la manufactura rusa cayó por séptimo mes seguido. La evidencia proviene del índice de gerentes de compras de SP Global, o PMI. En la escala PMI, valores sobre 50 indican crecimiento del sector. La manufactura rusa estaba en 48.3 en la escala del PMI en noviembre y volvió a bajar a 48.1 en diciembre. Ambos meses registraron una disminución, pero la de diciembre fue mayor que la de noviembre. En otras palabras, Rusia tiene un largo camino por recorrer antes de que su industria atrapada pueda siquiera empezar a recuperarse. Las menores ventas en general se atribuyeron a una menor confianza del consumidor y a la caída del poder adquisitivo. Estamos seguros de que el aumento del IVA al 22% no va a ayudar mucho con ninguno de esos problemas. Incluso si Vladimir Putin afirma que lo que estamos viendo ahora es parte de algún gran plan. Las empresas manufactureras enfrentan mayores costos de insumos, alcanzando en diciembre su nivel más alto desde marzo, informó The Moscow Times. Los mayores gastos se trasladan a los clientes con aumentos de precios, lo que pone en duda las cifras de inflación que Rusia reporta. ¿Hay buenas noticias para Rusia en este aspecto? Según Investing.com, en enero el 49.4, que es el nivel más alto en 8 meses. La manufactura sigue cayendo, pero en enero la caída fue más lenta. Si esto significa que Rusia está alcanzando algún tipo de meseta, o si solo ha disfrutado de un momento de calma antes de una próxima tormenta en el PMI, aún está por verse. Sobre inversiones, tampoco hay muchas en Rusia actualmente. Eso lo afirmó el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, en una charla con senadores rusos. La inversión en la economía de Rusia se acerca al 0% para finales de 2025. Las inversiones aumentaron solo un 0.5% en los primeros 9 meses de 2025. Para el año, probablemente será 0 o ligeramente superior, informa el Moscow Times. Novak dijo, una vez más, esta es una situación en la que la realidad demuestra que todo lo que se predijo sobre Rusia estaba equivocado. En septiembre de 2025, el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia previó que la inversión crecería 1.7% para fines de 2025. En el tercer trimestre de ese año, la agencia Rosstat de Rusia registró la primera caída en la inversión en 5 años. Específicamente, una disminución del 3.1% en el tercer trimestre de 2025 muestra hacia dónde soplan los vientos para Rusia, en el frente de la inversión. Esto significa que las empresas rusas no invierten en las industrias que mantienen al país funcionando. The Moscow Times informa que el Centro de Desarrollo HSC de Rusia reportó caídas en inversiones en transporte, construcción, petróleo, gas y carbón. Los únicos sectores que se mantienen algo fuertes en el ámbito de la inversión son los del complejo militar industrial y la sustitución de importaciones, que presumiblemente es el sector que está tratando de compensar todos los productos que Rusia ya no puede importar debido a las sanciones. No hace falta ser genio para entender lo que esto implica para Rusia. Menos inversión implica infraestructura deteriorada, menos empleos y menor crecimiento, y que equivale a una aceptación general de la idea de que las cosas no van a mejorar para Rusia en el corto plazo. ¿Por qué invertir en un negocio ahora? Con tanta decadencia, es mejor ahorrar y evitar endeudarse que arriesgar el dinero, persiguiendo rendimientos que nunca llegan. Como si Vladimir Putin no lo sintiera ya, el único aspecto positivo de la economía rusa en realidad le juega en contra. El rublo ruso se fortaleció un 25% frente al dólar este último año, algo que normalmente sería muy positivo para Rusia.
Pero que el rublo se fortalezca es un gran problema para Rusia al vender su petróleo. Según Euromaidan Press, el presupuesto ruso depende del precio del petróleo en rublos, no en dólares. Si el rublo se fortalece frente al dólar, Rusia gana menos por su petróleo. Euromaidan Press lo explica en términos sencillos. Moscú presupuestó el crudo Urals en $59 por barril, equivalente a aproximadamente 5.400 rublos. Pero si los precios caen hacia los $50, Rusia pierde aproximadamente 1.000 rublos en cada barril vendido. Una posible escasez de entre 0.5 y 0.7% del PIB según el medio. Eso son malas noticias para el presupuesto, y aún peor, también son malas noticias para las empresas rusas. El presupuesto federal depende de precios en rublos, por lo que una moneda fuerte es problemática, pero las empresas rusas de petróleo, gas y metales enfrentan desafíos aún más complejos. Ganan en dólares que ahora valen menos rublos, y pagan sus costos en rublos, así que pagan más cuando el rublo está fuerte frente al dólar. Incluso cuando Rusia acierta, todo sale mal. Y eso nos lleva de vuelta a algo que ya hemos mencionado varias veces: las sanciones. Ya están aumentando la presión sobre la tambaleante economía de Rusia, y al igual que la economía en general, van a empeorar. Como Putin no parece cambiar su postura sobre la guerra, es poco probable un acuerdo de paz pronto. La Unión Europea y Estados Unidos preparan sanciones que podrían llevar la economía rusa al borde de la quiebra. Según el Kyiv Post, la Unión Europea ya finalizó otro paquete de sanciones que está listo para implementarse. La UE planea imponer esas sanciones contra Rusia en el 4º aniversario de la invasión de Ucrania por Putin, en una acción que parece ceremonial. No sabemos mucho de estas sanciones, salvo que otra vez se enfocarán en la flota fantasma de petroleros que sostiene los ingresos de Rusia. Esos mismos funcionarios afirman que Estados Unidos también ha preparado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, aunque no hay indicios de cuándo se implementarán estas sanciones. La administración de Trump probablemente espera el momento oportuno para usar sanciones como castigo a Putin por no cumplir lo que Estados Unidos desea, algo que Trump ya ha hecho antes. Aún no hay fecha. Pero si Putin sigue sin cumplir sus promesas de paz en Ucrania, quizá lanzando misiles, drones y bombas, tras las discusiones de paz, probablemente veamos pronto la aplicación de las sanciones de Estados Unidos. Putin no puede detener esto, aunque sí puede evitar que Rusia caiga en el abismo. Para lograrlo, debe terminar la guerra en Ucrania sin obtener todo lo que desea. El presidente de Rusia no aceptará eso, así que la guerra seguirá, y mientras ese sea el caso, la economía de Rusia continuará su espiral descendente hacia el olvido. En cuanto a Estados Unidos, no solo está imponiendo nuevas sanciones. Las pruebas en vivo de un misil completamente nuevo ya se completaron, y miles de esos misiles van a ser enviados a Ucrania. En lo que podría terminar siendo uno de los movimientos más grandes de la guerra en Ucrania hasta ahora, Estados Unidos parece estar listo para disminuir enormemente la ventaja de misiles de Rusia. Puedes saber más en nuestro video. Y si disfrutaste este video, recuerda suscribirte a The Military Show para más cobertura sobre lo que le espera a Putin y sus compinches en el futuro. Y gracias, como siempre, por vernos.